bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante los primeros siglos de nuestra era abundaron las más diversas versiones del cristianismo. Una de las primeras fue la conocida como gnosticismo, que vivió un innegable auge en el siglo II. Sus orígenes son oscuros y discutidos, pero para la Iglesia de aquella primera época el gnosticismo representó un desafío de enormes proporciones. La conformación de la religión cristiana, tal y como la conocemos hoy en día, tardó siglos en producirse. Durante las primeras décadas de nuestra era surgieron un sinfín de interpretaciones heterodoxas a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La primera gran corriente herética la constituyó el gnosticismo, que es un complejo conjunto de creencias en parte anterior al propio cristianismo. Esta corriente se convirtió en un poderoso desafío para aquella primera iglesia, entre otras cosas porque confluía con el sincretismo, corriente de moda de un siglo II, que es el de mayor esplendor político y económico de Roma. Es el gran siglo del imperio, la era de la Pax Romana y el momento de mayor expansión territorial. Aunque no presentaba un carácter sistemático, existían una serie de grupos que compartían ciertas creencias. Estos grupos eran reducidos, personalistas, de claro carácter sectario y defendían una revelación esotérica de la que se pretendían depositarios y que escapaba al conocimiento de la Iglesia, en parte basada en los libros apócrifos que circulaban. Compartían creencias dualistas y afirmaban la existencia de dos principios en el universo, fruto de los actos de dos espíritus más o menos divinos, uno bueno y otro malo, que luchaban entre sí desde el comienzo de los tiempos. También compartían la idea de la influencia de los astros en los seres humanos, recogiendo conceptos procedentes de las religiones iranias y babilónicas, así como del hermetismo egipcio. Parecen también incuestionables ciertas conexiones con los esenios y más estrechamente con el platonismo. De hecho, una de las ideas más arraigadas del gnosticismo es la del desprecio del cuerpo por estar constituido de materia, opuesto al espíritu, y por tanto procedente del dios malo. Ese ser maligno, conocido como el demiurgo, era el creador de lo existente. Este mundo sería el reino del mal y de las tinieblas. Dios constituía un ser tan supremo como lejano, lo que exigía la existencia de figuras intermedias del tipo espiritual más cercanas al ser humano. No faltaban quienes interpretaban en esa clave la figura de Jesús. El ser humano, aunque materia, resultaba ser una chispa divina caída de las esferas celestes que, gracias a la revelación, llegaba al conocimiento que la inteligencia no alcanzaba, haciéndose así superior a la materia. Para el gnosticismo, la sabiduría no se conquista, sino que se descubre, porque está dentro de nosotros, otra idea platónica. Por tanto, lo esencial es la experiencia propia. Cada cual encuentra un conocimiento propio, personal, por lo que la Iglesia carece de autoridad para interpretar la revelación. Se constituye así como un credo antropocéntrico y relativista. La enseñanza gnóstica es anterior al cristianismo, pero se confundió con ella cuando la nueva religión surgió en el Próximo Oriente. En el siglo I ya aparece considerado como gnóstico por los padres de la Iglesia Simón el Mago, citado en los Hechos de los Apóstoles. Gran importancia tiene Marción, que fue una figura heterodoxa dentro de la herejía y que llegó a fundar una especie de iglesia paralela, algo infrecuente en el gnosticismo. Valentín determinó que quienes habían creado al hombre fueron los ángeles, aunque más tarde Dios lo perfeccionó. El mundo, en su caso, es bueno y ordenado. Los gnósticos de Barbelo consideraban a la divinidad como inaccesible y se consideraban una emanación femenina de ese Dios supremo. El gnosticismo nunca desapareció del todo, y no faltan autores que proponen su permanencia a lo largo de la historia y su presencia en nuestra sociedad actual en las ideas de la llamada Nueva Era o en el milenarismo de algunas ideologías políticas. Y es para mí un placer dar la bienvenida a don Luis Antequera, al que le agradezco enormemente que nos acompañe hoy. El placer es mío, don Fernando. Pues que sea mutuo, que sea mutuo. Bueno, es complicado este tema del gnosticismo porque no es una corriente, digamos, sistemática, sino, aunque podemos encontrar una serie de elementos comunes en unas cuantas sectas, fundamentalmente del siglo II. Lo primero que tenemos que decir, no se ha citado en el vídeo, precisamente para comentarlo ahora en la introducción, es que lo que conocemos del gnosticismo era muy poco hasta mediados del siglo XX, a partir del descubrimiento de la biblioteca, el gran hallazgo en Nag-Hammadi, en 1945-47, es cuando hemos tenido contacto con el gran corpus, digamos, si es que puede hablarse en esos términos, de esa corriente gnóstica que deberíamos precisar un poco de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, muchas cuestiones en tu introducción. Lo que sabíamos del gnosticismo hasta esa fecha que tú has mencionado, mediados del siglo XX, pues era prácticamente lo que sobre él habían escrito sus antagonistas, los que lo combaten, un San Epifanio, un San Ireneo, tantos autores de la patrística cristiana. Lo que ocurre en 1945 es un evento de la máxima importancia, que es el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, a unos 500 kilómetros al sur de
de El Cairo, donde efectivamente aparece un conjunto de 13 códices. Y es importante señalar, aclarar lo que es un códice. Un códice es un libro, ni más ni menos. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque anteriormente a que los cristianos empezaran a escribir en libros, se escribía en rollos. Tenemos los rollos de la Torá, las obras griegas escritas en rollos. Sin embargo, son los cristianos los que empiezan a escribir en códices. Entonces aparece en la biblioteca de Nag Hammadi un códice que es un conjunto de códices que son hasta 13 y que componen y que recogen el contenido de 51 libros. Alguno de ellos repetido en varias ocasiones, como por ejemplo el libro secreto de Juan. Otros que ya conocíamos por otros hallazgos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, parcialmente encontrado en un hallazgo anterior que se produce a finales del siglo XIX en Oxirrinco, también en Egipto. Y otros tan curiosos como la República de Platón, es decir, en este corpus inmenso de obras religiosas, sin embargo, aparece una obra profana como la República de Platón. Así que es un hallazgo de la máxima importancia. A mí me importaría, si me lo permites, en apenas 2 o 3 minutos, diferenciar este hallazgo de otro muy importante que tiene lugar prácticamente de manera contemporánea, solo un año después. Qumrán. Efectivamente. Los rollos de Qumrán, los rollos de Qumrán, los documentos del Mar Muerto, se los conoce de muchas maneras. Tienen en común con nuestros escritos de Nag Hammadi el hallazgo contemporáneo y tienen en común el tratarse de obras con un contenido eminentemente religioso. Pero sin embargo son más las cosas que separan a un tipo de documentos y a otro. Porque los documentos del Mar Muerto aparecen en Medio Oriente, aparecen en Palestina, en tanto que el Nag Hammadi aparece en Egipto. Y sobre todo, bueno, también hay que decir que el hallazgo del Mar Muerto es enorme. Se encuentran casi 1000 documentos, exactamente 972, si no estoy equivocado. En tanto que en Nag Hammadi solamente hablamos de 13 códices. Y luego, y sobre todo, por su contenido, los documentos del Mar Muerto se refieren a una secta que es precristiana y, en todo caso, contemporánea al primer cristianismo, que es la de los esenios, que pudo tener, lo habéis mencionado en la introducción, que pudo tener alguna influencia en el primer cristianismo. Ojo, esto es importante. En tanto que los documentos del Nag Hammadi se refieren a una secta, a un grupo, una comunidad que ya es estrictamente cristiana, a su manera, de manera incluso separatista, si se quiere, pero cristiana. Bueno, aquí es que hay un problema cuando hablamos del gnosticismo, y es que hay un gnosticismo previo al cristianismo, claro, que se confunde luego con el cristianismo, con el postcristiano o cristiano, si queremos hablar en términos más genéricos, y eso da lugar, digamos, pues a una confusión grande. Por otro lado, surgen básicamente, aunque ya los hay en el siglo I, en el siglo II básicamente, que también es un siglo es el siglo de gran expansión romana territorial, y en el que la religión romana ya se hace bastante más compleja que la religión simple de los comienzos de la zona del Lacio. Los romanos tienen la costumbre de absorber las religiones de todo el imperio y, en consecuencia, bueno, habrá a haber un emperador en el siglo III, Heliogábalo, que será un oficiante de cultos mistéricos orientales, ¿no? Quiere decir que verdaderamente eran unos apasionados de la incorporación de religiones orientales. Y claro, se generó y se creó un sincretismo enorme en Roma en aquella época, y justo el gnosticismo encaja, o parece encajar muy bien con ese telón de fondo, digamos. Sí, ahí en lo que estás diciendo, una vez más, se abren dos cuestiones. Una es la del sincretismo romano, que también has definido. Los romanos son muy propicios a adoptar las religiosidades de los pueblos que van conquistando. En otro programa que tuvimos aquí, tú y yo, justamente hablábamos de que desde ese punto de vista de la tolerancia romana, llamaba mucho la atención la persecución de los cristianos, porque prácticamente es la única religión que es perseguida en el vasto mundo del Imperio Romano, y se debe indudablemente a esa aversión que tenían los cristianos a sacrificar por el emperador, sacrificar al emperador, por el emperador. Entonces, esto es el sincretismo. En cuanto al primero de los temas que se ha suscitado, el de la gnosis, gnosis, que significa conocimiento, por cierto. El de la gnosis como un proceso anterior y diferente al cristianismo, efectivamente es así, es muy anterior. De hecho, es una especie de ideología difusa que aparece al mismo tiempo en muchos ambientes muy diferentes. Aparece en el ambiente greco-romano, más bien griego que romano, aparece también en el ambiente mesopotámico,
siempre tienen en común una suerte de dualismo, una suerte de conocimientos para iniciados, pero son completamente distintas, pero son meras ideologías, sin ninguna organización, sin ninguna jerarquía, casi sin nombres propios en muchas ocasiones, que entonces lo que necesitan es fagocitar, vamos a decirlo así, de estructuras mejor organizadas sobre las que ellos mismos se organizan muy bien. Hay un gnosticismo cristiano, pero también lo hubo previamente judío y lo habrá con posterioridad incluso islámico. Es una especie de ideología capaz de absorber cualquier organización que se halle bien organizada, valga la redundancia. Y con el cristianismo lo hace muy a menudo y de manera muy dispersa. Esto es importante. No hay un gnosticismo cristiano. Claro. No hay unos gnósticos cristianos, hay gnósticos en muchas partes de las comunidades cristianas. Eso es. Gnósticos que seguramente ni siquiera se identifican entre sí. Un Marción con una comunidad de Nahamadi claro. no tiene nada que ver, ni se reconocerían entre sí, aunque los cristianos sí les den, los autores cristianos sí les den a los dos la condición y característica de sectas o ideologías gnósticas. Porque tienen algunas características comunes. Una de ellas, son muchas, son varias, pero una de ellas indudablemente es su carácter esotérico. Es decir, ellos creen en la existencia del conocimiento. Primero, que el conocimiento es algo interno. Bueno, hay un ecoplatónico, yo creo que innegable. La reminiscencia, la idea de reminiscencia platónica, que conocer en definitiva es recordar, porque la sabiduría ya la tenemos dentro, ¿no? Y ha descendido de las esferas celestes. Pero ese sentido, digamos, de lo esotérico que está ausente en la Iglesia en cuanto a que el conocimiento solo sea esotérico. La Iglesia obviamente es exotérica, es hacia afuera y comparte toda la revelación con la generalidad del pueblo cristiano. No queda nada, para decirlo así, para iniciados, sino que todos son iniciados de algún modo. Efectivamente, esa es una de las... Yo hablaría de dos características fundamentales comunes más o menos a todos los movimientos gnósticos. Uno de ellos es el dualismo, dualismo de muchos tipos, algunos procedentes del ámbito mesopotámico, como el dualismo luz-tinieblas, bien-mal, Dios-creación, otros procedentes del mundo griego, del greco-romano, como por ejemplo la diferenciación entre el alma y la carne, entre la idea y la materia, pero siempre hay un dualismo. Siempre hay un aspecto de estos dualismos que he mencionado y aún de otros que forman parte de las corrientes gnósticas. Y luego, como también se ha mencionado correctamente, el que es un movimiento para iniciados. Efectivamente, hay que realizar todo un proceso, toda una trayectoria para acceder a la salvación. La salvación no es algo abierto a la universalidad de las personas que existen en la tierra, a todos los seres humanos, no. La salvación es algo muy reservado a algunos y para lo cual hay que llevar a cabo un trayecto, una trayectoria muy concreta. Esto se ve perfectamente en uno de los movimientos gnósticos de segunda o de tercera generación, que es el de los cátaros, por ejemplo. Los cátaros, efectivamente imbuidos de esta idea de que en realidad la persona es el alma y la cárcel y el cuerpo solamente es una cárcel del alma, imbuidos de esta idea, piensan que lo que tienen que hacer es finalmente conseguir la salvación y volver al mundo de las ideas, lo cual se consigue a veces a través de muchas diferentes reencarnaciones. Claro. Ese alma se está reencarnando continuamente hasta que consigue entrar en un cuerpo y conseguir la condición que ellos llaman de perfecto. Catarismo, de hecho, viene de cátaros, la palabra griega cátaros, que significa puro, alcanzar esa condición de puro. Y solo desde esa condición de puro, la muerte provee la salvación y posibilita al alma no tener que volver a reencarnarse nunca más. Esa condición de puro, los cátaros, que aparecerán 1000 años después de la época gnóstica, sin embargo, efectivamente la comparten con los gnósticos y en ocasiones llevaba... porque es que el catarismo es un movimiento gnóstico. Sí, es un movimiento gnóstico, por supuesto, y los hay posteriores y quizá tengamos tiempo al final de dar alguna pincelada al respecto, pero decía que esa condición de puros, algunas sectas la traducían en el hecho de que aquello les facultaba para cometer todo tipo de excesos o pecados, puesto que ellos ya eran puros, entonces no podían mancharse. Sí, no, la pureza es algo que se adquiere de una manera que no se sabe muy bien cómo es, prácticamente es imbuida por la divinidad o por no se sabe quién, que elige quiénes son aquellos que se han de salvar, quiénes son aquellos que son puros por su propia naturaleza, y es verdad que muchas de estas sectas gnósticas se entregaban a espectáculos
orgiásticos y a espectáculos de gula y de comisión de toda clase de pecados que no tenía precedentes, porque ellos ya previa y anticipadamente estaban salvados, eran puros, claro. Se habían decidido ellos mismos que eran puros, que ya tenían la gnosis, que ya tenían el conocimiento al que tenían que acceder para obtener su salvación, y desde ese momento eran libres de hacer en el mundo de la carne, en el mundo de la cárcel, porque la carne claro. es igual a la cárcel, aquello que estimaran oportuno. El hecho de que no existiera en el siglo II un corpus de libros canónicos todavía conformado, digamos que facilitó también el hecho de que los gnósticos pudieran servirse de textos que correteaban por ahí y que no habían sido definidos como textos canónicos, puesto que no existía ese corpus. Son más o menos lo que venimos a considerar los evangelios apócrifos, una parte de los cuales son los evangelios gnósticos. Sí, a ver, dos temas, una vez más se abren dos temas, el tema del canon y luego el tema, si quieres, de los apócrifos. El tema del canon, efectivamente, son muchos los autores que dicen que Marción habría construido el primer canon de la Iglesia. Además, muy escaso, por cierto, formado de una parte del Evangelio de Lucas, ni siquiera entero, quita los dos primeros capítulos que se refieren a la concepción y infancia de Jesús, y algunas de las cartas de Pablo, pocas, por cierto. Sin embargo, lo cierto es que el canon, de una manera natural, se está construyendo desde el primer momento y son muy pronto son una serie de libros los que leen en común todas las comunidades cristianas. Pero no solo eso, por si eso no fuera suficiente, que de una manera tradicional ese canon se está construyendo, tenemos constancia de que ya en el año 170 hay un canon de la Iglesia Católica que se corresponde casi perfectamente, con excepción de 2 o 3 libros, con el que tenemos hoy por canon de la Iglesia Católica. Se le da en llamar el canon de Muratori porque lo encontró en el siglo XVIII un arqueólogo llamado Muratori. En el año 382 nos consta que hay un concilio romano donde una vez más se escribe ese canon y queda perfectamente determinado. Incluso el Papa Gelasio, ya en el siglo V, vuelve a hacer una lista de libros prohibidos y de libros canónicos donde vuelve a marcar el canon. Luego el tema de los libros apócrifos. Apócrifo significa oculto. Es una palabra griega que viene del griego apocriptos, criptos. Todo lo que en español contiene la partícula cripto significa oculto. Por lo tanto, apocriptos son los libros ocultos. Son libros que están fuera del canon. Pero conviene, y así lo hago yo, distinguir 3 tipos de apócrifos completamente diferentes, porque no tienen nada que ver ni en su contenido ni en su formación. Los primeros serían los que yo doy en llamar, en mi libro El cristianismo desvelado, sinópticos. Es decir, pretenden ser como los libros que han pasado al canon. Sería un nuevo evangelio. Tenemos, por ejemplo, constancia de la existencia de un evangelio de Pedro, que nos ha llegado incluso parcialmente. Pues bueno, pretendería ser un 5º evangelio. Hay muchos hechos de los apóstoles apócrifos referidos a un apóstol en concreto, en cada caso, Tomás, Juan, Pedro, Felipe. Ojo que ese hechos de Felipe es más bien de los apócrifos, aunque puede haber 2 titulados de la misma manera. Primer tipo, por lo tanto, los que doy en llamar sinópticos. Segundo tipo sería los que doy en llamar píos, que son aquellos que se refieren a aspectos que quedan confusos para el conocimiento de la primera comunidad cristiana. Por ejemplo, la infancia de Cristo. ¿Qué pasa con este niño Jesús desde que a los 12 años lo vemos en el templo hasta que a los 30 le estamos viendo tomar el bautismo? Bueno, pues hay toda una serie de evangelios apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, que es importantísimo y que está detrás de muchísima de la tradición que manejamos los cristianos como procedente de la infancia de Jesús, y otros libros parecidos, como todo, por ejemplo, el cuerpo de libros asuncionistas, que en el año 1950 hasta servirá para asentar la proclamación del dogma de la Asunción. El libro del Tránsito, el libro de San Juan Evangelista, el Teólogo, por ejemplo. Y tenemos el tercer tipo de apócrifos, que es al que nos tenemos que referir aquí, que es el cuerpo de apócrifos que son estrictamente heréticos, que no pretenden ni unirse al canon de los libros de la Iglesia, sino lo contrario, crear una nueva comunidad con una nueva creencia en la que estos sentimientos de iniciamiento y de dualismo queden bien consagrados. Esto es precisamente lo que aportó
de una manera importantísima el hallazgo de Nag Hammadi, que nos aportó 50 textos, más la República de Platón 51, 50 textos que eran estrictamente apócrifos de este tercer tipo, entre los cuales el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Magdalena, el libro secreto de San Juan, que está escrito 4 veces en Nag Hammadi, y muchos otros. Nos quedan apenas 30 segundos para comentar un aspecto, una pregunta que casi se podría contestar sí o no, o quizá un poquito más, pero poco más, en cuanto a que en los gnósticos, considerados como un todo en la medida en que puede hacerse, se sigue un rastro claro, creo, de antropocentrismo y de relativismo. Totalmente. Es decir, no, la verdad, como ya se ha dicho en la introducción, a lo largo de nuestra charla, la verdad la lleva cada uno dentro de sí mismo. Hemos visto que incluso muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué son ellos los puros? ¿Quién les ha dado la calidad de pureza? ¿Quién ha dicho que ellos son los puros? Lo han dicho ellos mismos. Es decir, efectivamente, aunque se valen de la estructura eclesiástica, de la estructura jerárquica de otros movimientos religiosos como el cristianismo, el judaísmo, el islam en su momento, pero es un movimiento profundamente personal. Cada uno da a luz su propia verdad. Por lo tanto, efectivamente, eso es relativismo en su estado puro. El gnosticismo, efectivamente, es casi sinónimo de relativismo, desde ese punto de vista. Don Luis Antequera, muchísimas gracias. Tenemos que hablar de otras muchas herejías que hubo a partir del siglo II, que tuvieron un impacto no menor que la de los gnósticos, pero queríamos resaltar particularmente esta porque pasa un tanto desapercibido, precisamente porque es un movimiento no articulado y no sistemático, y a veces se deja de lado, y creo que tiene una gran importancia, y posiblemente sea la herejía, o el conjunto de herejías, si se prefiere, que tengan una correlación mayor con muchas de las cosas que hoy están pasando. Así lo creo yo también. Pues muchísimas gracias, don Luis, por compartir este espacio con nosotros, y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.